la evaluación? No. ¿No? Ya, bueno, en todo caso igual quedo disponible, cualquier cosa me escriben, yo ahí les contestaré en la medida que tenga como espacios de tiempo. Trato de ser lo más responsable de contestar las preguntas que ustedes tienen, así que espero ahí que estén conformes con eso. Profe, Dígame. que yo igual me sumo a mi compañera con el tema del tiempo, porque, o sea, yo no sabía hasta qué hora era la prueba, porque como tuve ese problema para como subirla, entonces no sabía bien cuál era la hora de inicio y la de término. Entonces estaba como, para no pasarme, la envié así como súper temprano, como no sé, como a las 4 justas. Y creo que si hubiera tenido un poco más de tiempo, porque no sabía hasta qué hora era, igual me hubiera servido más. Porque al Ya. final nunca supe cuál era la hora de término. Sí, bueno, yo lo calculé en 45 minutos, ¿ya? Pero claramente como tuvimos este problema, en el fondo que no abría el Teams y no cargaba el formulario, pero para la próxima, en el fondo, si necesitan más tiempo, díganmelo. O sea, ¿saben qué? Porque igual nos terminamos alargando, como digo, 15 minutos más en el fondo, pero la idea es que sea para todos el tiempo, no para algunos. ¿Ya? Entonces ahí, para que lo vamos conversando. ¿Qué otra cosa era que les quería consultar? Ah, ya. Revisé los PowerPoint que me habían enviado, ¿se acuerdan en el fondo con respecto a la atención? Que trabajaron por grupo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Ya, los miré y la verdad, siendo súper honesta, habían muy distintos. O sea, habían unos muy elaborados y otros no tanto, ¿ya? Entonces dije, bueno, si me pongo a calificar y a entregarles alguna nota por ese trabajo, voy a ser injusta, porque yo no les mostré a ustedes lo que yo iba a evaluar, ¿sí? Entonces, obviamente, uno iba a evaluar mejor el que estaba con mayor trabajo, ¿cierto? Con imágenes y no sé qué, y iba a evaluar de menor calidad y con menor calificación el que no estaba tan bueno. Ya, entonces me pareció injusto eh, que yo no les haya transparentado los criterios en el fondo que íbamos a evaluar y obviamente iban a tener algunos una muy buena calificación y otras no tanto. Entonces, prefiero que no calificar ese trabajo. No los quiero perjudicar en el fondo en ese sentido, de que un grupo tenga mejor calificación que otro, porque no se transparentaron las reglas del juego. Eso es lo que voy. Entonces, les quería proponer en el fondo, bueno, eso se lo voy a proponer al final de la clase, para que nos demos una tareita en el fondo de trabajo asincrónico, para poder trabajar sobre esa segunda calificación que habíamos conversado, que va a ser de carácter grupal. Les quería consultar, lo que pasa es que mirando el calendario, nos quedan poquitas clases horas de clase, ¿ya? Y tengo como 3 grandes temas que trabajar con ustedes todavía. Les quería consultar, porque en algún momento me pasó el año pasado, que en introducción a la medicina, todavía tienen al profe Camilo Torres, Sí. Sí. ¿sí? Ya. Él les habrá pasado ya el modelo biopsicosocial de atención en salud. La próxima Esta semana, semana. ¿no? La próxima semana. Sí, La próxima. Sí, viene ahora. Ya, ya, porque me pasa en el fondo que yo también tengo que tocarlos, ya tocar ese tema. Pero no alcanzaría por tiempo. Entonces, si Camilo lo va a trabajar con ustedes, yo prefiero tocar el tema en el fondo de la construcción de la personalidad, que es un tema que la verdad que es súper interesante y que no me gustaría que termináramos el curso sin que ustedes supieran algo de eso. Entonces, para darle en el fondo, no una profundización tan grande en el fondo por este modelo, si lo va a tocar Camilo, ya en su clase de introducción a la medicina. ¿Ya? Porque de cierta manera apunta como a lo que nosotros quisiéramos centrarnos con respecto al concepto de salud-enfermedad, ¿sí? Y de cómo finalmente este modelo de biopsicosocial, en el fondo como su nombre lo indica, no solamente apunta a la parte biológica de atención de la enfermedad en sí misma, ¿sí? Sino que en el fondo lo mira de una manera mucho más integral.
¿sí? Desde un modelo en el fondo que también existen factores psicológicos y también el aspecto social es muy importante en las manifestaciones que nosotros tenemos de las enfermedades, ¿ya? Entonces, si Camilo lo va a tomar, a mí me gustaría en el fondo tratar de aprovechar el tiempo y trabajar con ustedes estos otros temas en el fondo que tienen que ver con la construcción de la personalidad, ¿ya? Y que se cruza con las etapas evolutivas de la persona. Ese es un tema como bien interesante que yo prefiero trabajar con ustedes, y en el caso de que ustedes sientan de que les faltó contenido con respecto al modelo biopsicosocial, me avisan para ver si podemos hacer un espacio en seguir trabajando en esa asignatura. ¿Les parece? Sí. Buena idea, profe. Ya, para no chocarnos con los temas, digo yo, porque me pasó el semestre pasado, o sea, el año pasado, que al final tocábamos el mismo tema en toda asignatura, entonces no tiene mucho sentido. Ya. Entonces, vamos a seguir con nuestra materia, que hoy vamos a trabajar un tema que es muy bonito, ¿cierto? Que es sumamente interesante y que a nosotros nos va a servir mucho para el tema de lo que están viviendo ustedes, el proceso de adaptación en el aprendizaje, ¿ya? Que cómo finalmente nosotros vivenciamos los aprendizajes. Ah, ya, otra cosa que les quería mencionar. Les voy a pedir disculpas si todavía no están cargadas las notas en el portal, ¿ya? Les cuento, lo que pasa es que yo soy académico, o sea, soy profesor hora del departamento, ¿ya? Y en ese sentido la universidad es como un poco complicada y a mí no me da acceso al portal por ser académico hora y no ser de planta, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer yo es mandar mis calificaciones al director del departamento, que es el doctor Luis Barra, para que me cargue las calificaciones, porque yo no lo puedo hacer en el portal. Entonces, en ese sentido, estoy como a la disposición del doctor que tenga espacio y tiempo para poder cargarme las notas. Entonces, yo no lo puedo hacer. ¿Ya? Así que mil disculpas si es que eso no está cargado todavía en el portal. Ya. Voy a apagar mi cámara porque se pone un poquito lenta, ¿ya? Ya. ¿Ven la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Ya, súper. Me hablan ya porque ya estoy proyectando y no veo el chat. Ya, entonces tenemos el aprendizaje. Ya, de cierta manera, nosotros hemos ido visualizando, en el fondo, estos procesos psicológicos básicos, ¿cierto? Que de alguna u otra forma los hemos ido tocando. Ya vimos la percepción, ¿cierto? Vimos la atención. Les voy a subir un documento acerca de la memoria. La emoción y la motivación lo vamos a ver parte como del aprendizaje, ¿ya? Pero de cierta manera, el aprendizaje en sí mismo, en el fondo como proceso, involucra todos estos componentes básicos. O sea, para nosotros es sumamente necesario que el aprendizaje tenga un componente emocional, para que ese aprendizaje realmente sea significativo y se pueda aplicar, ¿ya? O sea, la emoción, en el fondo, casi sin emoción no hay vida, ¿ya? Y el aprendizaje tiene mucho de eso, de conectarse emocionalmente con las cosas que uno está aprendiendo. ¿Qué cosas en el fondo ustedes, por ejemplo, cuál es la sensación que tienen ustedes cuando aprenden algo? En el fondo. Por ejemplo, cuando ustedes logran, no sé, cuando lograron, no sé, un ejemplo, aprender a conducir, por ejemplo, o aprendieron a freír un huevo, no sé, ¿cómo es esa sensación? ¿Qué sienten ustedes físicamente con esos momentos? Orgullo, felicidad. Satisfacción. Satisfacción, Alivio. ¿cierto? Como alivio así. O sea, así como que, oh, al fin. Ah, ya, por fin, le dio el palo al gato, una cosa así. Sí, cuando logran sacar ese ejercicio de matemática que les costó tanto aprender. Y al revés, cuando no logran aprender algo y se dan cuenta que les falta. Frustración. Enojo. Frustración, enojo. ¿A alguien le da pena? A mí me da pena, profe. A mí igual un poco. A mí a veces.
Cuando es mucho el intento y todavía no lo logro, ahí me da pena. Sí, sí, uno como que se consume emocionalmente, ¿no? Hay veces a eso les digo en el fondo, que los procesos de aprendizaje cortos o largos involucran un estado emocional importante y que eso también te predispone en el fondo a seguir aprendiendo. ¿Sí? O sea, en el fondo si te costó tanto la primera vez y tus sensaciones como de frustración, como de angustia, ¿cierto? Como esta sensación de como que se viene la cuesta arriba y te ponen un ejercicio de mayor complejidad, en el fondo tú también tienes una predisposición emocional a ese aprendizaje. ¿Sí? Así cuando tú sientes que no sé, por ejemplo, le pasa mucho a los chicos de ingeniería, tienen cálculo 1, después tienen cálculo 2 y después tienen cálculo 3. ¿Sí? O sea, y ahí en el fondo sabes que el nivel de complejidad se va ampliando. Entonces ahí en el fondo hay una predisposición, ¿cierto?, a ese aprendizaje, a saber de que se va a poner más complejo y va a exigir más de mí, ¿no? En términos de poder aprender realmente. Se habla, ¿cierto? ¿Profe? Algunos, dígame. ¿Y esa predisposición es buena o mala? O sea, siempre el componente emocional que nosotros le ponemos a las cosas tiene doble mirada, ¿no? O sea, efectivamente el tema emocional a la gente que es muy autorregulada le juega como a favor, ¿no? Porque sabe controlar las emociones en su justa medida, ¿cierto? En la expresión de esas emociones. Pero la gente que no tiene mucho autocontrol de las emociones se vuelve un tema complejo. O sea, porque me angustio, ¿no? Desmedidamente en algunas ocasiones. Pero sí es importante en el aprendizaje en sí mismo el componente emocional. Y te puede jugar a favor o en contra, dependiendo de las características de personalidad que tú tengas también. En ese sentido, el aprendizaje... Gracias. Ya, en ese sentido, siempre el aprendizaje constituye un proceso en el fondo que se debe manifestar conductualmente. O sea, no existe un aprendizaje que sea solo a nivel cognitivo. Por ejemplo, en el fondo yo les digo que nuestro modelo educativo de la institución es un modelo, en el fondo, que busca que el estudiante no solamente conozca las cosas, no solo las aprenda, sino que en el fondo ellos la puedan aplicar y nosotros podamos ver, comprobar y evaluar que el estudiante en el fondo tiene esa competencia, tiene ese aprendizaje y es capaz de realizarlo y de demostrarlo. ¿Sí? ¿Han escuchado el eslogan del INACAP, aprender haciendo? ¿No han escuchado? Sí, profe, sí lo No, no escucho. lo había escuchado. ¿No? ¿Del aprender haciendo? ¿Del INACAP? Sí, pues, efectivamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen más vívido, quizás que nosotros, por el carácter de las disciplinas que tienen, que son más técnicas, que ellos aprenden haciendo las cosas. Porque la única forma de saber que estamos haciendo bien las cosas, en el fondo, es demostrarlo. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante, en el fondo, que las cosas sean prácticas, sean vívidas, en el fondo. Por ejemplo, si ustedes en algún momento van a hacer alguna cirugía, a ustedes no les van a preguntar si saben hacer la cirugía, ¿sí? Y si la saben hacer bien. ¿Cómo se van a dar cuenta si la saben hacer bien? Una cirugía. ¿Qué creen ustedes que le van a medir? Tiempo, precisión. Las suturas. Claro, El el éxito. resultado. Exacto, el éxito de la cirugía. Ahí ustedes lo van a saber si realmente saben hacer una cirugía, si realmente extrajeron todo el apéndice, ¿cierto? Si esa sutura quedó bien hecha, si el paciente quedó sin sangrado, ¿cierto? Entonces ustedes no le van a hacer una prueba teórica de cómo hacer una cirugía, ustedes les van a pedir que hagan la cirugía. ¿Sí? Entonces, eso en el fondo es importante, en términos de que el aprendizaje debe ser una demostración conductual, comprobable, ¿ya? Y está asociado en el fondo a varios orígenes de carácter filosófico, ¿cierto? Educativo, no sé, pues hay varias teorías en el fondo educativas con respecto a cómo debe ser el aprendizaje. Si debe ser práctico, si debe ser lúdico,
En el fondo hay como hartas cosas que nos dicen, ya, de cómo aprenden los niños, de cómo nosotros en el fondo nos ponemos más rígidos a medida que vamos creciendo con el aprendizaje, ¿cierto? Y aunque ustedes no crean, en el fondo el aprendizaje está dado por diversas situaciones, formales e informales, ¿sí? La educación formal es una forma de aprender, es una forma, en el fondo, o un modelo de educación, ¿ya? Pero, por ejemplo, también hay un aprendizaje que es práctico, que es de la vida, de cierta manera, ¿sí? De las situaciones cotidianas, ¿ya? Y ese aprendizaje también tiene estas consideraciones, ¿sí? A ver, un aprendizaje que sea como de la vida, por ejemplo. El cocinar. No sé, ustedes aprendieron ¿a quién de cocinar? ¿De quiénes aprendieron? De mis papás, De así sus viendo. papás. Viendo, exactamente. Ese es un aprendizaje de aspectos, circunstancias cotidianas, de aspectos en el fondo que son, no es una educación formal, ¿cierto? Pero sí es una educación, sí involucra aprendizajes. Como ¿Ya? andar en bicicleta, algo así como que nunca al final se olvida. Claro, nunca se olvida. ¿Y por qué nunca se olvida? Porque es un aprendizaje significativo. O sea, es un aprendizaje que involucra varias dimensiones de tu vida. O sea, no solamente involucra el pedalear, ¿cierto? Sino que involucra el pedalear, el equilibrarse, el planear el trayecto, en el fondo, involucra como varios aspectos de tu vida, en el fondo, para que se logre el éxito en esa tarea. ¿Ya? Entonces, hay muchos aprendizajes de nuestra vida que son de carácter informales, pero que los aprendemos de igual forma. Las normas sociales, por ejemplo. O sea, a nosotros nadie nos dice o nos enseña, por ejemplo, que no sé, o te lo dijeron una vez de carácter como informal, o lo visualizaste, por ejemplo, que en la micro había que darle el asiento a las personas mayores, o a las embarazadas, o a las personas que van con niños. ¿Sí? Eso en el fondo uno lo aprende de la vida, de la experiencia, ¿no? De mirar como el contexto, de mirar lo que está pasando. Y ahí uno empieza como a instruirse de esas normas que son de carácter más social. ¿Ya? Obviamente hay gente que tiene alteradas esas normas sociales, que son las personas antisociales, ¿sí? Aquellas personas que no logran empatizar con el sufrimiento o con las sensaciones o con las percepciones de las otras personas. ¿Ya? Entonces ahí hay como una alteración en ese sentido. Y necesariamente el aprendizaje está mediado por una interacción recíproca entre el ser humano y el medio ambiente. O sea, es el medio ambiente quien nos proporciona, en el fondo, las oportunidades y las interacciones para nosotros ir aprendiendo, ¿ya? Y cualquier tema sea este aprendizaje, ¿sí? Lo importante de esta primera diapositiva, ¿cierto? Es que se vayan con la idea de que no todo el aprendizaje es formal, no todo el aprendizaje se aprende en los colegios o en aspectos más rígidos, sino que nosotros también tenemos un fuerte componente de educación informal, ¿ya? Que a veces es mucho más significativa que la formal. O sea, llega un momento en el fondo, por ejemplo, en la época de los adolescentes, en donde a veces la influencia de los pares es mucho más importante y es mucho más significativa en términos de aprendizaje que la escuela o que el liceo. ¿Sí? O sea, pues, por ejemplo, uno le pregunta a los adolescentes, ¿dónde aprendiste a fumar? ¿Con quién aprendiste a fumar? No, con mis amigos. Entonces, los aprendizajes a veces, en el fondo, son mucho más significativos los aspectos informales que los formales. ¿Sí? ¿Se entiende la idea o no? Profesora, como los oficios que se traspasan de familia en familia o de generación en generación, ¿así? Sí, ese es un claro ejemplo de aprendizaje en el fondo transgeneracional. Informal, claro. Sí, sí, sí. La gente que se dedica al mar, por ejemplo. Una consulta, ¿y por qué a veces parece que aprender lo malo es más fácil que aprender lo bueno? ¿Por qué crees tú? A ver, ¿qué te provoca aprender lo malo? ¿Qué te No sé, provoca? por ejemplo, no sé, es más fácil o de repente, por ejemplo, ser desordenado es más fácil que ser ordenado.
o de repente hacer algo claro que no se debe hacer, es como algo, no sé, como una sensación de estar haciendo algo prohibido, no sé, pero pareciera que fuera a veces más fácil hacer lo malo. A lo mejor porque parece más atractivo. Sí, ¿por qué te provoca hacer algo que está prohibido a ti, emocionalmente, incluso hormonalmente? A mí, bueno, por lo menos a mí me provoca miedo, así que no lo hago. Sí, pero de adolescente, por ejemplo. Es como adrenalínico. Exacto. Te provoca una sensación de placer, en el fondo. Hacer algo prohibido. Cuando estás adolescente, digamos, ya cuando de adulto hay gente que sigue manteniendo ese nivel. Entonces, el umbral, en el fondo, a nivel incluso como hormonal de la serotonina, te hace que te excites, finalmente, con lo que estás haciendo, con lo prohibido. Y eso provoca placer, finalmente. Sí, porque te están diciendo que no lo hagas, no sé. Por ejemplo, de adolescente, ¿quién no hizo de tocar un timbre y salir corriendo de una casa? Profe, hasta el día de hoy lo hago. Sí, claro, y tú sabes que no tienes que hacerlo, pero lo haces igual porque algo te genera esa sensación, ¿no? Y te motiva a hacerlo y lo disfrutas, ¿no? Y disfrutas ese momento, ¿cierto? Entonces, es un tema el aprendizaje, o sea, el aprendizaje tiene mucho de emocional. Por eso es tan importante el rol de los profesores dentro de un aula. Es el elemento central, en el fondo, en el aprendizaje, en la educación. ¿Sí? El tema de cómo se transmite, el ambiente que tú generas en el fondo pedagógico con tus estudiantes. ¿Sí? O sea, tú generas una vinculación distinta con tus estudiantes, generas un ambiente propicio para el aprendizaje, de confianza, ¿cierto? De que tú como docente estás encantado con lo que estás haciendo, de que transmites tu pasión, de que transmites tus ganas de enseñar, ¿sí? O sea, todos hemos tenido profes fomes, ¿no? Que se dedican a puro llegar y dictan y dictan y dictan, o escriben en la pizarra y escriben y no explican nada y no vibran con lo que están haciendo. ¿Cómo son esas clases? Lateras. Monótona, fome. Fome. Claro, ustedes llegan así prendidos a la clase, así como, hoy me toca esta clase que es súper buena porque aprendo N. No, No. me Entonces, carga. pues, sí, pues uno casi hasta que agradece que se suspenda, si, no sé. Si se enfermó el profe, ojalá que se enferme, no sé. Ay, ojalá que no sea esta clase, por favor. Pero en el fondo es eso, pues, que finalmente el docente es como el motor de la asignatura, es el motor de la clase. Entonces es importante eso transmitirles a los estudiantes, ya para que se genere un aprendizaje más significativo. Entonces, como bien les decía recién, la motivación, ¿ya? Que es tan importante, ¿ya? Es porque claramente las motivaciones no son iguales a todos, ¿ya? Es un proceso muy individual, muy personal, ¿ya? Y que es importante ahí el tema del autoconocimiento, ¿no? En la medida que nosotros vamos afinando lo que nos motiva, lo que nos interesa, ¿cierto? Vamos a llegar con mejor predisposición a ese aprendizaje, ¿ya? Y obviamente eso va haciendo eco, ¿cierto? En las experiencias personales que nosotros vamos teniendo con esos estímulos, ¿ya? O sea, esas experiencias significativas que nos hacen, ¿cierto? Que el aprendizaje se siga manifestando, siga creciendo y si queremos seguir aumentándolo, ¿ya? Y es de carácter como muy personal. Sin embargo, hay que tener cuidado, en el fondo, con las expectativas que nosotros tenemos en relación al aprendizaje, ¿sí? Tener demasiadas expectativas acerca de lo que vamos a aprender en determinados momentos es frustrante, en el fondo, y te puede perjudicar en tus futuros aprendizajes. Es como, por ejemplo, si tú viste una sinopsis de una película que era súper buena, ya que tú dijiste, hoy esta película va a ser, pero sí, súper buena, y el día del estreno fuiste, y la verdad que no era tan buena. Tú ibas con tremendas expectativas a verla.
ibas como con todos los sueños y que iba a ser la mejor película de la vida, y cuando la viste realmente no era tan buena. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué creen ustedes? Si después te ponen una película del mismo director, ¿qué va a pasar contigo? Lo vamos a relacionar con la emoción que sentimos cuando vimos la primera película. Claro, y tu predisposición va a cambiar, tú. O sea, tú vas a decir, no, si las películas de este tipo no son tan buenas como uno cree. ¿Sí? Entonces, por eso es bueno como regular también nuestras expectativas con respecto a ciertos eventos, o ciertos sucesos, o a ciertos aprendizajes. ¿Ya? Y pasa como en todo el ámbito de la vida. ¿Ya? No sé, pues cuántas veces hemos escuchado a gente que uno después, por ejemplo, no sé, pues ve gente que es como famosa en la tele y después se la encuentra en Santiago o en cualquier parte, y uno empieza, no, sí, la verdad que no es tan lindo, no, la verdad que no es tan alto, y la verdad que no es muy simpático, ¿sí? Es porque finalmente nosotros también nos generamos expectativas de las cosas, ¿sí? Y esas expectativas a veces nos pueden jugar en contra al momento de mantener nuestra motivación, ¿ya? Yo me imagino que ustedes tenían como hartas expectativas en términos de lo que es estudiar medicina, ¿cierto? Que eso está dado por lo que han escuchado, por lo que le han dicho, ¿cierto? Entonces, en este primer semestre, ha sido como bien accidentado, tuvieron su primer paro, ¿cierto? Están en modalidad online, que no es como estar en la universidad, ¿cierto? Esas expectativas han cambiado, han mejorado, se han mantenido. ¿Cómo están sus expectativas en relación a eso? Yo creo que en general todos sabíamos que íbamos a entrar a la carrera, íbamos a dejar muchas cosas de nuestra vida por estudiar, estudiar, estudiar. Entonces, al menos por mi parte, es como que ha sido todo lo que me esperaba. ¿Qué esperabas que fuera? Mucho estudio. Mucho estudio y demasiado esclavizante. Y ha sido tal cual. Tal cual. ¿A alguien le ha cambiado las expectativas que tenía con respecto a estudiar medicina? O sea, según yo, el hecho de que estemos en pandemia y la modalidad online, como que no tenemos la parte entretenida de cómo ir a la U, por así decirlo. Como el hecho de conocer gente, relacionarse con personas, porque en realidad es como solo hacemos la parte del estudio, entonces es estresante estar encerrado. La parte de la semana mechona, la parte del Sí, carrete, sí. como todo lo que a uno le dicen en el colegio, no, si la U es súper bacán porque pasa esto y pasa aquello y cosas así como que no las hemos vivido, así que igual como un poco de lata, pero eso. Ya vendrá, ya vendrá. Sí. Sí. Y alguien que haya sentido como que los profesores no son tan buenos como ustedes pensaban que era. Por lo menos a mi creo profe me ha pasado personal. que he encontrado a los profes súper súper buena onda, como que cuando tenemos algún problema quizás con una fecha o un horario, los profes son como accesibles a cambiar eso. Yo no pensaba eso, pensaba que eran como, ya, la prueba está al día y no se cambia, por así decirlo. Ya. ¿Y O la más modalidad de enseñanza, en el fondo, cómo enseñan los profes? Es que es distinto, yo creo, que cómo se enseña por un video que cómo se enseña presencialmente. Sí, Pero súper distinto. yo encuentro que bien, hacen su mejor esfuerzo y dan buenas clases. ¿Alguien más? Profesora, a mí me ha sorprendido gratamente cómo los profesores, sobre todo los de más edad, se han adaptado a esta etapa de online, porque hay profesores que son más viejitos, pero que se manejan súper bien con las tecnologías y hacen sus clases y suben material y tienen todo actualizado. Entonces a mí eso me ha sorprendido gratamente. Pensé que eso iba a ser más difícil, la verdad. Sí. Bueno, que la verdad que nos han forzado a eso.
La verdad que, como que ya este tercer semestre online, ya así como que nos molestan harto con ese tema, de las metodologías, del tema de las plataformas. La U como que se ha intencionado harto esos procesos de los profesores. Profesora, ya que está hablando ahí del interés, que a mí me pasa, en un ramo, que no voy a decir qué ramo es, que el profesor es como, ama su campo, lo ama, le encanta, le fascina hacer clases, pero a mí me pasa que me frustra mucho, que lo encuentro difícil y ya llega a un punto de que ya no soporto el ramo y el profesor es súper buena persona, le encanta, pero ya es como una cosa que, ¿cómo uno puede superar eso? Como para que vuelvas a sentir interés. Pero perdiste el interés por la asignatura. Quiero que se acabe y nunca más tener que escuchar sobre eso. Bueno. Solo quiero Pucha. decir que creo que entiendo, y a mí me pasa lo mismo, así que Yo Con dos. también me Comento lo ha mismo. pasado lo mismo. porque en realidad ahora en la universidad como que no hay ningún profesor malo que hemos vivido, pero hay veces y materias que en realidad lo intento y me va mal, de ahí me frustro y ya no quiero ni estudiar. Y lo peor que son materias que no tienen como mayor trascendencia en nuestra formación como médicos. Sí, No es anatomía, no, son otras materias, que no voy a decir cuál, pero todos sabemos cuáles. Ya. Es que todos sabemos de qué estamos hablando. Es como el colmo de los biólogos. Ya, los matemáticos, sí. Bueno, nada, pues, ahí queda tratar de resignificar esa asignatura, tratar de buscarle por dónde, en el fondo, por dónde me hace sentido, por dónde finalmente puedo abordarla. Pero no es un proceso fácil. Uno cuando ya se desencanta y entra como esta figura, esta dimensión del interés, en el fondo. O sea, ustedes en el fondo para poder aprender y que ese aprendizaje sea perdurable, necesariamente tiene que estar asociado a interés. A mí necesito que me interese algo, ¿sí? Que logre captar en el fondo todos mis sentidos a que yo quiera aprender, ¿sí? Y claramente está asociado en el fondo con las distintas etapas evolutivas con que uno está viviendo. O sea, cuando uno es niño, el interés manifiesto siempre es querer jugar, ¿o no? Siempre estamos como pendientes de querer jugar. En la adolescencia no, ya cambia en el fondo nuestros focos de interés y ojalá que cambien y ojalá que nosotros vamos evolucionando con la edad, o sea, porque hay gente que efectivamente también se queda pegada un poco en algunas etapas específicas. Entonces quizá ahí en el fondo, bueno, es tratar de resignificar para qué realmente me sirve lo que estoy aprendiendo o lo que necesito aprender de esta asignatura, para que no se les haga un martirio, porque si no, estas semanas que quedan de clase para ustedes va a ser difícil. Profe, y no se puede como reorientar ese interés como a la meta final. Por ejemplo, a lo mejor a mí no me interesa tanto ese ramo, pero sí me interesa que me vaya bien como promedio final. Sí, esa es una forma de reorientarlo, de resignificarlo, como les digo yo. En el fondo es como decirle, bueno, sí, en este rato a lo mejor no me va a servir, pero me sirve a largo plazo, ¿ya? Pero nosotros en general estamos muy acostumbrados a tener como esa visión inmediatista, ¿no? Nos cuesta como ver las cosas a largo plazo. Queremos en el fondo que todo ocurra rápido, obtener la gratificación rápido, los resultados positivos y pasar a la siguiente cosa. Hay veces que nos cuesta como ver esta proyección, ¿no? Esta como mirada a largo plazo con respecto a lo que nosotros hacemos en términos de aprendizaje. Bueno, y claramente ustedes ahí ya están sumando el componente emocional del interés. O sea, esta cosa de que ya me molesta escucharlo, es claramente un componente emocional que está muy presente. Y después, en el fondo, que nosotros tenemos el interés, viene en el fondo el proceso de adquisición. Ya es cuando tenemos como el primer encuentro cercano
con lo que nosotros queremos en el fondo aprender, ¿ya? En el proceso de aprendizaje esta parte es como bien significativa porque es como la primera capa, por así decirlo, ¿sí? Es la aproximación que nosotros tenemos en el fondo de algo que vamos a ir aprendiendo que se supone que debe ser gradual, ya que debe ser progresivo y debe ser en profundidad. Esa es como la idea. Ya nosotros no podemos aprender algo en profundidad en un escaso tiempo, ¿cierto? O con una mirada muy superficial de los aspectos. Ya es como, no sé, pues cuando tú ingresas a una clase y es como la prediagnóstico que te aplican a veces. Ya es como para saber en qué estás, ya qué es lo que vas a aprender. Y aquí tú te haces como una visión global con respecto a lo que vas a aprender o no. Así como, ya, ok, yo sé que voy a aprender esto en esta asignatura y esto me va a servir para esto otro. ¿Ya? Y está muy asociada como a la memoria a corto plazo. ¿Ya? Así como decir, bueno, esto es lo que yo voy a aprender, hasta aquí voy a llegar y esto es lo que voy a retener. ¿Ya? Es la primera fase. ¿Ya? Y un tema muy, muy importante aquí es que lo que uno a veces no utiliza en el fondo como de manera muy frecuente, se tiende como a olvidar. ¿Ya? Por ejemplo, que yo soy del área de las humanidades, de repente cuando se analizan, por ejemplo, estudios muy matemáticos, pareciera que todos están reseteados. Es como que nadie entiende el tema del gráfico, nadie entiende el tema de cómo se sacó el estudio descriptivo, ¿cierto? O el causal. Y esa materia todos nos pasan a nosotros en pregrado. O sea, nosotros en el fondo, por más que seamos humanistas, igual en pregrado nos hacen metodología y nos hacen estadística y esas cosas, pero pareciera que cuando ya estamos más grandes, como que todos nos resetearon y nadie se acuerda en el fondo. ¿Ya? Entonces, ahí es importante el tema de que uno los aprendizajes debe ir como reproduciendo o al menos tratando de hacerlos regularmente. El otro día no sé a quién le escuchaba, en el fondo que había aprendido lenguaje de señas y que ahora ha pasado, no sé, como 6 meses y no se acuerda de nada, en el fondo, porque no lo practicó, porque no lo puso en el fondo de manera cotidiana a aprender, o sea, a desarrollarlo. Entonces, es verdad eso, hay veces que uno se olvida de las cosas que no utiliza como frecuentemente. No sé si les pasa a ustedes. Sí, o sea, yo por ejemplo, cuando estaba como en la básica me enseñaron alemán y no, ya ni sé alemán. Nada de alemán. Sí, porque no lo volví a practicar en la media, entonces no fue algo que volví a ver, por ejemplo, ni tampoco ahora en la universidad, así que ya nada. Nada. No. Hay que, bueno, volver a retomar ahí para ver. Sí, pues pasa eso, que las cosas que no utilizamos tan frecuentemente tienden como ahí a quedar en el baúl de los recuerdos, ¿ya? Entonces, después de la adquisición, que nosotros en el fondo tenemos como esta primera aproximación con el aprendizaje, ¿cierto? Con el estímulo que nos interesa, ¿cierto? Y que nos motiva y que nos emociona, intentamos en el fondo automáticamente como al paso de la comprensión. Ya cuando nosotros, la comprensión ya es un proceso en el fondo más activo. O sea, nosotros debemos que tratar de intencionar la comprensión, ya como de empujarla, como de poner todos nuestros sentidos al servicio de tratar de comprender lo que nos están enseñando. ¿Ya? Y obviamente está cruzado mucho por el componente crítico, en el fondo, de lo que nos están enseñando. Y en el fondo, pensamiento crítico y analítico es muy importante en el fondo ahora que ustedes están como participando de asignaturas que son distintas a las que tenían, por ejemplo, cuando estaban en enseñanza media. ¿Sí? O sea, son asignaturas o son materias que son muy distintas a cómo ustedes se enfrentaban ahora que están estudiando una carrera en el fondo que tiene su complejidad, que es difícil, ¿cierto? Y que de cierta manera ustedes tenían una serie de expectativas en relación a eso. ¿Ya? Entonces, esa capacidad crítica les va a permitir a ustedes ir discriminando lo que es más fácil de aprender, lo que no, lo que les va a requerir mayor desafío también. ¿Por qué? Porque ustedes adicionalmente
vienen con distinta base teórica con respecto a lo que quieren aprender. ¿Sí? Y dependiendo también de esa base que traigan, van a ver cuánto les va a costar comprender este nuevo desafío en términos de aprendizaje. Si les va a costar más, si les va a costar menos, si ustedes tienen habilidad o afinidad por esa área o no. ¿Sí? Y ahí uno en el fondo como que establece como entre una suma, ¿cierto? Y una resta de los factores involucrados. Para decir, bueno, sí, esta asignatura me va a costar mucho más o no me va a costar, ¿cierto? ¿Se entiende la idea de la comprensión o no? Sí, profe. Sí, sí. Por ejemplo, no sé, pues los que eran biólogos en su enseñanza media, saben si les va a costar o no les va a costar tanto las áreas de biología, por ejemplo. Ahí como que establecen una brecha. ¿Ya? Porque van a empezar a asociar los contenidos que ya manejan, los aprendizajes que ya tienen, con los aprendizajes nuevos. ¿Sí? Y el proceso de la comprensión, como les decía yo, que es un proceso mucho más activo, va a ser más o menos, va a ser como uno de los elementos más relevantes en el momento del aprendizaje. ¿Ya? Y es lo que les decía yo, es cuando vamos viviendo ese proceso de que estamos entendiendo las cosas, y eso va asociado a un componente emocional también. O sea, nosotros nos vamos dando cuenta cuando vamos aprendiendo, o cuando vamos comprendiendo y cuando no vamos comprendiendo. ¿Ya? Y eso no solamente en los procesos de aprendizaje comunes informales, sino que también en los informales. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estamos en una relación de pareja. Cuando vemos, en el fondo, que no estamos comprendiendo a nuestras parejas en sus reacciones, en sus actos, en sus resoluciones, no sé, en el fondo uno también este proceso lo va haciendo como consciente. O sea, en algún momento todos hemos dicho alguna vez, no, sabes que esto no va a resultar. Y es porque comprendimos a la relación, en el fondo. ¿Sí? La visualizamos de una manera distinta. ¿Ya? Y eso también es comprensión de aspectos más sociales y emocionales, que es difícil. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo, no? ¿Aló? Profe, Sí, profe, ¿se entiende? ¿podría dar otro más? ¿Otro ejemplo de comprensión? Sí. A ver, por ejemplo, cuando están viendo una película y llegan al clímax en el fondo de la película, así como que imagínense una película de suspenso, ¿sí? Y ustedes de repente pasa un hecho que les hace entender todo lo que pasó detrás de la película. Y ustedes ahí dicen como, entonces por eso pasó esto, porque era la hija del que era el asesino y no sé qué. Es como ese momento, es como esos segundos en el fondo en que uno logra hacer encajar todas las piezas del puzzle y comprende. No es un momento muy extenso, no es un continuo así que sea grande el proceso de la comprensión. Son como momentos gráficos en donde uno logra armar y comprender lo que está ocurriendo. No sé si me explico. Sí, profe, muchas gracias. Ahí sí la entendí bien. Sí, Sí, es profe, como, mejor. sí, es como, son como, no es un proceso, no son días, no son horas, sino que en el fondo es como ese momento que le llaman eureka, en el fondo, cuando uno se da cuenta, o sea, cuando no es el eureka, es como el momento culmine en que uno como que se da cuenta de que, eso es. Es como el boom, es como la explosión. Como que se ordenan las ideas, ¿o no? Exacto, sí, exacto. Y eso te genera en el fondo adrenalina, eso te genera un estado emocional. Cuando descubro, no sé, pues, yo lo pongo como a nivel de teóricos, en el fondo, cuando descubren una teoría, cuando desarrollan una nueva línea de investigación, esa sensación en el fondo no es un continuo, no es que tú te sientas así por horas, sino que es un momento determinado en que tú logras decir, sí, lo comprendí. ¿Ya? ¿Y cómo se manifiesta esa comprensión finalmente? Es cuando nosotros
lo que ya tenemos, en el fondo, nosotros ya traemos de nuestra trayectoria, ya sea experiencias formales o informales, comenzamos a acomodar los cajones con la trayectoria que ya teníamos con la nueva. ¿Sí? En el fondo como que vamos complejizando el mapa conceptual, por así decirlo. Le vamos sumando más información. Y ese es un proceso metacognitivo, en el fondo. Es un proceso, en el fondo, en donde nosotros vamos adquiriendo, en el fondo, y complejizando las experiencias que ya teníamos. ¿Sí? Es como, no sé, po, a nosotros en la enseñanza básica nos enseñaban el tema de los números, que teníamos los números naturales, ¿cierto? Los racionales, los irracionales y no sé qué, ¿cierto? Después cuando íbamos a la enseñanza media, ¿qué les pasaron? Las ecuaciones, las derivadas y no sé qué, ¿o no? ¿Voy bien hasta ahí? Sí, pero por lo menos yo derivada no. Ah, bueno, ya. Hasta ahí no haya mi conocimiento. Ya, y después, en el fondo, en la universidad, para los que son más ingenieros, ya le empiezan a pasar las teorías de la física, teorías de la cuántica y teorías de no sé qué. En el fondo, es como que se va complejizando el árbol, ¿sí? Y entonces, el aprendizaje también se va complejizando, porque le vamos sumando más información y le vamos sumando más cajones, ¿sí? O sea, y ahí, en el fondo, nosotros podemos decir que efectivamente el conocimiento y el aprendizaje va creciendo y se va complejizando. ¿Ya? Es como lo que dice acá, la asimilación no es la sustitución de un conocimiento por otro, sino que más bien es la sustitución de las formas de existencia de los nuevos conocimientos. ¿Ya? Como que se van volviendo más robustos, más grandes, más pesados, más complejos. ¿Sí? Y ese es el proceso que nosotros debemos ir estimulando constantemente. ¿Ya? Que ese aprendizaje que nosotros estamos teniendo nos vaya nutriendo y nos vaya en el fondo aumentando esa complejidad a nivel cognitivo. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí, profe, es como que se relacionan, ¿o no? Todo Sí, el po. concepto. Claro que sí, es muy difícil separar un proceso de otro. Yo estoy tratando en el fondo como de explicarle las diferencias que existen entre uno y otro, pero es como un continuo en el fondo. O sea, no es que nosotros seamos conscientes de estos procesos. No es que nosotros digamos en este momento estoy comprendiendo, en este momento estoy asimilando, en este momento estoy transfiriendo. ¿Sí? Es como un continuo del aprendizaje. Profe, Dígame. ¿podría volver a explicar la asimilación, por favor? Ya. La asimilación en el fondo se lleva a cabo cuando los teóricos cognitivos en el fondo, como Piaget, ¿cierto? Ellos intentaron decir que nosotros, como el aprendizaje en el fondo, se lleva después de que nosotros logramos comprender algo. ¿Ya? La asimilación en el fondo es como que tú tomas lo que ya tienes de conocimiento y lo nuevo que vas adquiriendo como que lo vas incorporando y lo vas modificando. ¿Sí? No es que tú sustituyes un conocimiento por otro, sino que lo vas complejizando. Ya, por ejemplo, cuando nosotros somos niños, en el fondo, vamos creciendo y nos vamos transformando en seres adultos, ¿cierto? Que tienen responsabilidades y que tenemos ciertas tareas asociadas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ustedes son estudiantes, ¿cierto? Pero también son hijos, también son hermanos, también son sobrinos, también son nietos. Y probablemente en un futuro cercano o lejano también van a ser padres y madres. ¿Sí? Entonces, la comprensión en el fondo, ustedes lo van a, no, cuando sean padres o madres, no dejan de ser hijos, sino que más bien se va complejizando las funciones, los roles que van a desempeñar en la vida. Ya, ahora sí. ¿Se entiende o no? En el fondo, cuando ustedes en el fondo sean padres y madres, ustedes van a tener más responsabilidades, van a tener más tareas, van a tener más preocupaciones.
menos horas de sueño, no sé. Entonces, y no significa que van a dejar de hacer las otras. Ustedes no van a dejar de ser estudiantes, no van a dejar de ser médicos, sino que más bien se va a complejizar. ¿Se entiende la idea o no? Lo mismo pasa con el aprendizaje. Gracias. Lo mismo pasa con el aprendizaje, en el fondo. Nosotros vamos complejizando, vamos asimilando estos nuevos conocimientos en cajitas distintas. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Ya. Súper. Y después, obviamente, después de que nosotros asimilamos el conocimiento, lo muy relevante, como hablábamos anteriormente en el fondo, como basado en el tema de las conductas y de las competencias, es que nosotros tenemos que aplicar estas conductas y estos nuevos aprendizajes. ¿Ya? En el fondo, la idea es que ustedes siempre como que estén practicando. Por eso es tan importante que las asignaturas que tengan más adelante les hagan aplicar lo que ustedes conocen o lo que ustedes están aprendiendo. ¿Ya? Demostrar lo que están aprendiendo, demostrar lo que saben y lo que no saben también. ¿Sí? O sea, por eso que, por ejemplo, las pruebas de conducción se dividen en dos, en una teórica y en una práctica, porque ustedes tienen que demostrar que realmente saben conducir un vehículo. No nos podemos quedar solamente en el examen teórico. ¿Sí? O sea, la aplicación es realmente donde se manifiesta el aprendizaje. ¿Ya? Y obviamente eso también involucra cambios conductuales, ¿no? En términos de saber lo que realmente se puede hacer o no, ¿ya? Y hasta dónde realmente tienen el aprendizaje adquirido, ¿sí? ¿Se entiende la aplicación? ¿Profe? ¿Mm? ¿A qué se refiere con cambios conductuales? A ver, cambios conductuales. Por ejemplo, si tú estás educando a una persona en que deje de fumar, ¿cómo te vas a dar cuenta tú si dejó de fumar? Porque ya no va a comprar cigarros. Ya, y porque ya no lo viste nunca más fumar. O sea, así de simple. Entonces, esos son cambios conductuales, son cambios visibles. ¿Ya? En ese sentido, por ejemplo, cuando dicen que el bebé ya controla esfínter, ¿ya? ¿Cierto? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que el bebé aprendió, en el fondo, a ir al baño o a controlar su esfínter? Es que ya no usa más pañales. Son cambios conductuales que tú los puedes ver, son visibles. ¿Sí? Entonces la aplicación del control de esfínter, tú lo estás viendo porque el chico ya no usa más pañales. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Profesora, ¿y este proceso de aplicación serviría como para demostrar el éxito del aprendizaje o no serviría como algo evaluativo? No sé si utilizaría la palabra éxito, pero sí en el fondo nos va a permitir comprobar que ustedes aprendieron. Y es la forma en que generalmente se está utilizando para evaluar. Y para evaluar no solo en el campo del aprendizaje educativo, sino que también, por ejemplo, en las selecciones de personal. O sea, cuando ustedes ahora están postulando un trabajo, a ustedes le hacen una entrevista por competencias, que se llama, que es una entrevista en el fondo en donde a ti te preguntan qué sabes hacer y que expliques cómo lo haces. Incluso llegando en el fondo hasta pruebas prácticas de selección. O sea, en el fondo, ahora el medio laboral está muy exigente en el fondo con evidenciar lo que las personas realmente saben. Ah, ok, gracias. Sí, así está la cosa de compleja en el mundo laboral. Ahora están pidiendo que demuestren que realmente saben manejar un camión, o que saben manejar una grúa horquilla, o que saben manejar un avión, por ejemplo. También para los pilotos tienen que demostrar horas de vuelo, certificaciones.
¿Sí? ¿Estamos bien ahí en la aplicación? ¿Más dudas? Sí, profe, vamos bien. Ya, súper. Lo más difícil de todo tenemos la transferencia. Es que finalmente, en el fondo, en palabras muy sencillas, en el fondo tú sepas hacer lo que aprendiste en un determinado momento y en un determinado contexto, lo sepas hacer en otras situaciones de características similares. En el fondo, que tú sepas transferir tu aprendizaje. ¿Ya? Es decir, en el fondo, por ejemplo, si a ti te enseñaron a ser mediadoras de conflicto, por ejemplo, en el colegio, tú después sepas hacer esa misma mediación de conflictos, pero con tus padres, por ejemplo. Es decir, aplicar el conocimiento, ¿cierto? La comprensión, la asimilación de tu proceso de aprendizaje, pero en un lugar distinto, en un contexto distinto del cual fue aprendido. ¿Sí? En este caso, muy práctico, es por ejemplo, ustedes van a tener muchas clases, cuando estén un poquito más grandes, avanzados en la carrera, les van a hacer muchas pruebas de simulación clínica, ¿ya? A través de pacientes robotizados, a través de pacientes simulados, ¿cierto? Varias cosas, ¿ya? Pero eso es una simulación, es un entrenamiento, ¿cierto? Es un aprendizaje. Y que después ustedes, cuando llegue el momento, van a tener que atender pacientes reales. En un consultorio, en el hospital, donde le toque hacer su internado, ¿ya? Entonces, lo que ustedes aprendieron en clases simuladas, ¿cierto? Lo van a tener que extrapolar a un contexto distinto, ya real, ¿ya? Y ahí igual se les va a evaluar y ahí igual van a tener que demostrar que pueden aplicar su conocimiento, pero están haciendo transferencia de su conocimiento. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Profe, ¿por qué dice no todos los conocimientos aprendidos son transferidos en términos prácticos? ¿Cómo podría ser de otra manera? Cuando es algo muy teórico, en el fondo. Por ejemplo, no sé, una teoría de... La comprensión de una teoría, muchas veces su aplicación no es tan fácil de transferir. Ese es el problema. Que es importante en el fondo, cuando hay una habilidad que está trabajándose, es fácil demostrarla porque es una habilidad, es algo conductual. Pero cuando es algo muy teórico, muy denso, en el fondo, es difícil a veces transferirlo en términos prácticos. Es muy difícil hacerlo, demostrarlo. Por ejemplo, el otro día estábamos trabajando con unos astrónomos y estaban viendo una teoría de la Vía Láctea de la década del año de 1600 y algo. Entonces estábamos discutiendo acerca de cómo finalmente ellos podían replantearse un diseño de una investigación. Y, claro, pues ellos decían que era muy difícil que esa teoría se pudiera aplicar ahora, en este contexto, en esta época, a nivel teórico. O sea, solo daba para aplicarla a nivel teórico y no a nivel práctico. Porque la galaxia había envejecido, porque la Vía Láctea no sé qué más. ¿Sí? Entonces, en temas muy teóricos, en el fondo, se vuelve difícil hacer esa transferencia práctica. Pero en general, los aprendizajes que nosotros obtenemos debieran tratar de ser transferidos. ¿Sí? Debiéramos tratar de replicarlo en distintos contextos. ¿Se entiende, Isidora, o no? Sí, profe, muchas gracias. Sí. ¿Más dudas, chicos? ¿Más consultas? ¿Vamos bien hasta ahí? Es bonita esta materia, me gusta a mí. El tema del aprendizaje. Ya, y después la última parte del proceso de aprendizaje es la evaluación. Es decir, en cómo finalmente nosotros evaluamos nuestros propios desempeños. O sea, en el fondo, la evaluación, ojalá no siempre fuera un tercero que nos evalúe,
una persona externa, ¿cierto? Hay veces que nosotros también nos vamos evaluando en relación a nuestros aprendizajes, ¿sí? Obviamente, a través de la historia y de los últimos tiempos, ha existido como una evolución importante en relación a los procesos evaluativos. O sea, antes partimos con solamente evaluaciones escritas, ¿cierto? Tradicionales, de selección múltiple, no sé qué. Ahora, por ejemplo, las evaluaciones son más integrales. Las evaluaciones involucran también una parte práctica, ¿cierto? Una práctica de desempeño, ya trabajos grupales, exposiciones, revisiones bibliográficas, no sé. Como que hemos ido un poco también evolucionando en términos de cómo nos evaluamos nosotros. Esto mismo también que les decía yo, de las evaluaciones psicolaborales, también han ido evolucionando, ¿sí? Ahora no basta solamente con que ustedes presenten su certificado de título, ¿cierto? O el título profesional y su experiencia, sino que también le piden otro tipo de certificaciones, les piden ahora hacer una prueba por competencia, ¿cierto? Una prueba práctica, como que todo se ha ido complejizando, pensando en qué, en que realmente logremos obtener una mirada integral de los aprendizajes que tienen las personas, ¿ya? Y obviamente lo que nosotros utilicemos como técnicas en el fondo son adecuados dependiendo en el fondo de las características de lo que queremos evaluar, ¿sí? O sea, por eso a mí de repente me hace un poco ruido que solamente en las asignaturas se realizan evaluaciones teóricas y de selección múltiple, y estas como que son más directas. Pero en general ustedes debieran ir evolucionando, ¿cierto? Y variando las técnicas de evaluación. Profesora, Ujú. y yo encuentro que también, por ejemplo, a veces ese tipo de evaluación, como que muchas veces no buscan saber lo que sabemos, sino que buscan pillarnos en cosas, y yo no entiendo el sentido de eso, si se supone que deben como evaluar lo que uno sabe. Claro, evaluar, o sea, no es lo que tú sabes, es evaluar lo que tú comprendiste. Porque en el fondo, evaluar lo que uno sabe, ahí en el fondo está mucho la memoria de por medio. O sea, esas pruebas de memoria no sirven de nada. Lo importante es que ustedes comprendan y sepan aplicar lo que saben. A través de ejemplos, a través de descripciones, a través de simulaciones, a través de videos, a través de simulación de cualquier otro aspecto. Pero no es lo que ustedes saben, es lo que ustedes comprendieron. Esa es la diferencia. ¿Me explico o no? Sí, sí, sí le entiendo, claro, pero eso se tendría que quizás evaluar como de una manera más práctica. Claro, esa es como la Porque a idea. O sea, veces preguntas, veo que, por ejemplo, preguntas cerradas y que vienen con trampa como para pillarlo a uno, no, en realidad no miden si yo entendí o no entendí, sino sí, que miden si estoy atenta al momento de responder. Sí, los famosos distractores. Sí, hay unas teorías en relación a eso, de cómo se debe construir una prueba y de cuántos distractores debe tener cada ítem y de qué extensión deben ser esos distractores. Sí, sí, he estado en un par de capacitaciones de eso. A mí en general me cuesta mucho hacer esas pruebas, mucho. No, me cuesta mucho, soy sincera en decirlo. Así que eso es como la evaluación y es sumamente importante en los procesos de aprendizaje. Ya. ¿Dudas, consultas, reclamos, sugerencias, aprensiones? ¿No? ¿No hay dudas? Ya, entonces les quería proponer lo siguiente. Ya vimos en el fondo los procesos psicológicos básicos de cierta manera. Ahí dejé de compartir, parece. Ya. Les quería proponer, en el fondo, que revisaran la materia que hemos visto hasta ahora. Les voy a dejar adicionalmente un documento en relación al aprendizaje. ¿Ya? Y que hiciéramos un trabajo en grupo. ¿Ya? Pero que ahora ese trabajo en grupo realmente lo fuéramos a evaluar. Por eso les dejé la rúbrica.
Ya, les dejé la rúbrica acerca de lo que se va a evaluar en ese trabajo en grupo. ¿Están viendo la presentación o no? Sí, pero Sí. ahí está más grande. Estaba chiquitito, chiquitito. Sí. Ya, entonces, miren, les voy a dejar acá las instrucciones. Había pensado que en grupos de 5 estudiantes, ya, ustedes pudieran escoger una experiencia de aprendizaje significativo. O sea, en el fondo, y ese aprendizaje, esas experiencias pueden ser formales o no formales, ¿ya? No se rijan solamente a lo que aprendieron en el colegio ni nada, sino que, ¿ya? Y las van a socializar con su grupo, ¿ya? Y van a escoger las que les parezca que es más representativa o que tiene más sentido o que tiene más coherencia con ustedes, con el grupo, ¿ya? La idea es que escojan esta experiencia de aprendizaje, ¿ya? Y la puedan ustedes presentar de una manera, en el fondo, didáctica, ¿ya? De una manera didáctica, entretenida, pensando en que tienen que encantar, que tienen que motivar e interesar al resto de sus compañeros. Esa es como la idea, que después vamos a poder tener la opción de revisar estas presentaciones, ¿ya? Entonces, ustedes presentan esta experiencia de aprendizaje significativo, ¿cierto? Y la van a trabajar desde, ustedes vean, si quieren hacer una presentación, si quieren hacer un pequeño video, si quieren hacer una simulación, si quieren hacer un debate, no sé. Ustedes en el fondo es libre elección la técnica a utilizar, ¿ya? Lo que sí me interesa, en el fondo, que en esa presentación o después de la presentación, como ustedes quieran, me identifiquen los elementos centrales, en el fondo, desde los procesos cognitivos básicos. O sea, por ejemplo, si ustedes me dicen, no, mire, acá está muy presente el interés del protagonista porque le gustaban los animales, porque disfrutaba cocinando, no sé. O miren, acá está muy presente el proceso de asimilación, porque él aprendió a incorporar este aprendizaje a su experiencia antigua, no sé qué. ¿Ya? En el fondo es que tienen que incorporar estos elementos e identificar los procesos psicológicos básicos, ¿ya? En la presentación que vayan a realizar de la técnica. ¿Ya? Pero en el fondo esto lo quería dejar para que, bueno, darle el tiempo de la próxima semana de la clase para que lo puedan desarrollar y no quitarles tanto tiempo adicional. ¿Ya? La próxima clase, en el fondo, ustedes lo trabajan y me lo mandan, ¿ya? O lo suben ahí a la plataforma, ¿ya? Lo pueden subir a través del chat o lo pueden subir a los mismos archivos o la publicación que tenemos en el Teams, ¿ya? Pero para que lo entreguen durante la próxima semana, ya que tomen el horario de clase para trabajar. Profe, Dígame. ¿podemos escoger nosotros los integrantes del grupo? Eso les quería preguntar, como ustedes prefieran. ¿Prefieren que yo los distribuya o ustedes los van a escoger? Profe, nosotros nos distribuimos mejor. Sí, ¿Seguro? profesora, porque Sí, mejor. los designan y nunca hemos tenido un trabajo por afinidad. Ah, ya. Bueno, ¿les parece a todos? Siempre escucho a las mismas. Siempre la Isidora, siempre la María. Sí, profe, A es mí buena también me idea. parece. ¿Sí? Ustedes entonces cogen los grupos. Sí, profe. Ya, Gracias. hagámoslo más democrático. Votemos en el chat. Levanten la Ya. manito los que quieren que sea arbitrario o que sea... ¿Quiénes levantan la mano? ¿Los que quieren que sea arbitrario o los que quieren que sea elegido por nosotros? Ah, no, lo que quieren que sea voluntario, así como ustedes armen sus grupitos. Me falta... Hoy falta un montón. Me falta la Montserrat, la María Ignacia, la Luisa Macías, la Krishna Godoy,
La Ivania Sapunar. Ah, ya, pero tenemos, a ver, ¿cuántos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ya, ahí está más de la mitad que votó. Que sí, que quieren que sea... ustedes arman sus grupitos. Ya, traten de ser empáticos y no dejen a ningún compañero solito. Ya. En la presentación también está la rúbrica, es decir, aquello que yo les voy a evaluar de las presentaciones. ¿Ya? Ustedes durante la próxima semana van a tener plazo hasta el viernes 30 para subir el trabajo. ¿Ya? Viernes 30. Lo cargan en la plataforma y yo lo voy a estar revisando. ¿Les parece? No vamos a tener la clase formal, pero ustedes tienen que trabajar en esto. ¿Sí? Profe, pero como entonces en la otra clase usted nos va a dar toda la clase para trabajar esto o nos va a dar 15 minutos. No toda la clase. Yo no voy a estar conectada. La idea es que ustedes ocupen este espacio de hora y media para trabajar en esto. Ah, ya. Ya. ¿Ya? O sea, no es que tengamos que conectar. Exacto, no se conecten, pero sí les voy a dejar el material para que trabajen. ¿Ya? La presentación con las indicaciones, la rúbrica y todo. En la presentación, en la última hojita, está la rúbrica, ya de lo que se les va a evaluar. Y tienen plazo hasta el viernes 30 para cargarlo en la plataforma. Todo el viernes, profe, o sea, hasta las 11:59. Bueno, Angie, hasta las 11:59. No era una pregunta, no era una sugerencia, era una pregunta. No, sí, está bien. Viernes, hasta el viernes está bien. ¿Ya? Entonces la idea es que trabajen ustedes de manera autónoma. ¿Ya? La semana siguiente, si no me equivoco, es Semana de Salud Mental. ¿Me corrigen o estoy bien? No, Pero, profe, la semana de salud empieza desde el otro lunes, de la primera semana de agosto. Desde el 2 al 8. Supuestamente la próxima semana deberíamos tener la segunda prueba, pero eso va a ser evaluada con el proyecto, ¿no? ¿Cuál proyecto? O sea, lo que vamos a hacer eso en grupo. ¿Oh? ¿Estoy mal? Sí, pues, sí. Esta va a ser una segunda nota. Ya. Sí, porque esa la tenemos para el viernes. Para el viernes 30. Sí. Sí. Porque Tienen tenía plazo hasta el notado viernes. que hacer la prueba. Sí, bueno, pero no va a ser una prueba, va a ser un trabajo grupal. Sí. ¿Ya? Entonces, otra duda que tengo, perdón. Los temas los elegimos nosotros nomás, o sea, que tenga que ver con lo que hemos hablado, pero no los va a asignar. No, es que no son temas. Ustedes tienen que escoger entre ustedes, entre los 5 participantes del grupo, una experiencia de aprendizaje significativo. Puede ser formal o no formal. ¿Sí? Por eso yo no les puedo otorgar los temas, porque las experiencias son individuales, las experiencias de aprendizaje. ¿Sí? No es por temas, no es que yo les designe un tema. Ustedes tienen que escoger, entre ustedes dialogar, ¿cierto? Y exponer sus aprendizajes significativos y van a escoger uno. Y ese lo van ustedes a presentar de manera didáctica, identificando los procesos cognitivos que están involucrados en esa experiencia de aprendizaje. ¿Se entiende o no? Sí, creo que sí. No, creo que sí, no me sirve. Necesito que entiendan. Ya, bueno, sí. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Alguien más tiene dudas de la Yo, profesora. explicación? Ya, dígame. Bueno, la presentación tiene que estar basado en la clase de hoy día o también en la anterior, esta que tenía lo de la atención y la percepción, o La solo lo de hoy anterior, día. pues, las anteriores y esta. Ya. Es toda una Gracias. unidad. Sí. Ya. Sí. Acuérdense que no es una presentación. Ustedes pueden escoger la técnica, la modalidad que mejor les acomode y que sea entretenida, en el fondo que sea didáctica, para enseñar, para mostrar ese aprendizaje que ustedes obtuvieron.
Profe, ¿va a subir las diapos y la rúbrica ahora para que la Sí, veamos en la semana? sí, Ya, sí, súper, gracias. sí, sí. De aquí a mañana va a estar encargada, no se preocupe. Profesora, Dígame. ese día entonces en el horario de las 3 nos juntamos nosotras como en el grupo y trabajamos lo que usted nos está pidiendo. Pero usted ese día no se va a conectar o va a dar alguna directriz antes o solamente nosotros nos conectamos. O sea, difícil que pueda estar conectada, pero sí voy a estar pendiente del Teams. O sea, si ustedes tienen Ah, alguna ya. duda, me mandan por el chat y yo pues les contesto. Ya, perfecto. ¿Sí? Ya, profesora, gracias. Ya. ¿Más dudas? ¿Más consultas? Igual es un bonito desafío. Tienen que hacerlo de manera didáctica. ¿Ya? Eso es como explicar el ejemplo, ¿no? Es explicar el aprendizaje significativo que ustedes obtuvieron. Tienen que tomar una experiencia de propios de ustedes, de sus vivencias, de toda la trayectoria que ustedes tienen. Pueden tomar algo que aprendieron en la escuela, algo que aprendieron de manera informal, algo que aprendieron de la vida, de un error que cometieron. En el fondo, uno de los errores también tiene aprendizajes. Profe, pero tiene que ser uno solo, porque como Sí, somos varios integrantes, entonces tiene escojan que el ser mejor. Escojan el ya. mejor, el que sea más representativo, el que tenga más herramientas para poder hacer después un análisis, porque tienen que hacer un análisis de la experiencia. Tienen que decirme, mire, este proceso psicológico estuvo presente la tensión, porque aquí el protagonista logró identificar y tuvo memoria selectiva. Tienen que hacer un análisis con contenido de esa experiencia. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe, sí se entiende. Profesora, Yo encuentro que está súper desafiante, porque está súper práctico. Tienen que aplicar lo que aprendieron. ¿Cierto? Sí. Sí, yo encuentro que está súper desafiante. Más que una prueba teórica. Está Es peludo. que hay Está como peludo. pensarlo más de lo usual. Sí, 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 realmente hay que pensarlo, porque tienen que aplicar, tienen que transferir, tienen que hacer todo eso, pero así en una actividad práctica. Yo encuentro que está súper desafiante. Me costó harto pensarla. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Aceptan el desafío? sí, profesora. Ya, súper, súper. Ya, quedo atenta entonces a consultas. Cualquier cosa me escribe, ¿ya? Yo voy a estar ahí pendiente de ustedes. Ya, profe, muchas gracias. Les subo el material a más tardar mañana, ¿ya? Ya, profe, muchas Ya, gracias. No, gracias a ustedes, chiquillos. Cuídense mucho. Que tengan buen fin de semana. Gracias, Igual, profesora. profe. Gracias, nos Profesora, vemos. igualmente. Chao, cuídense Igual, mucho. profe, chao. Chao, profesora, Chao. cuídese. Igual ustedes. Chao, Gabriel. Chao, Bastián. Chao, Chao, Paula. profe, hasta luego. No, Chao, profe, Angie. ¿se puede quedar un ratito? Sí, claro, por supuesto. Chao. Chao, Bastián. Chao, Pilar. Chao, Sofía. ¿Va a detener la grabación antes que le cuente? Bueno, voy a detener la grabación. Espérame. Detener grabación.